en donde estamos hablando de abejas, los productos de la colmena, en este caso, un producto de secreción que, como todo producto de secreción en las abejas, tiene que ver con la nutrición de las abejas. O sea, hay un producto que es indispensable para que haya secreción de cera, para que haya secreción de apitoxina, para que haya secreción de jalea real, y es el pan de abejas. Y entre más proteína tenga ese pan de abejas, pues mayor producción de cera, de apitoxina, de jalea real podrán tener esas abejas. Y lógico, mejor estado sanitario, mejor estado vital de esos animales. Entonces, hoy vamos a continuar hablando de ese producto, uno de tantos productos que tiene la colmena, que es la producción de cera, la cera de abejas. Y entonces, en la clase pasada, pues hablamos algunos aspectos, investigando más cosas y todo, observamos que este tema de la cera se lleva por lo menos otro programa. Entonces, hoy vamos a abordar eh, parte de la experiencia que hemos tenido en todos estos años de manejo de ceras, y en el próximo programa ya vamos a trabajar específicamente las pruebas físico-químicas para detectar todos los contaminantes que le meten a la cera, todas las trampas, y cómo en casa nosotros podemos hacer unas pruebas. Y hoy arrancamos con la parte organoléptica. O sea, al final del programa, Giovanni, como esto es apicultura virtual en tiempo real, Giovanni va a encargarse desde allá, desde el laboratorio, de mostrar algunas pruebas físicas, organolépticas, o sea, con nuestros sentidos, con la vista, el olfato, el gusto, el tacto, podemos deducir si una cera es cera de abejas o realmente es algo falso. Entonces, arrancamos nuestro programa ya. Voy a compartir la pantalla, ¿cierto? Para continuar nuestra presentación. Entonces, les recuerdo que vayan haciendo sus preguntas, con eso al final tanto de la presentación como de la parte del laboratorio, pues las podemos ir contestando. Entonces, vamos a iniciar con la Giovanni, presentación. ahí se está viendo la presentación. Sí, señor, ahí se está viendo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces arrancamos nuestra presentación. El tema, pues, cera de abejas, que es un tema que muy importante para nosotros como apicultores, porque en últimas, dentro de los panales, la abeja va a acumular tanto las crías para que hagan su metamorfosis, inclusive la reina, los zánganos, las obreras, necesitan de la cera para poder hacer metamorfosis. Y dentro de esos panales, pues la abeja guarda todo lo que ella acumula como nutrientes, como alimento, tanto el pan de abejas, que es el ensilaje que hace el polen, como la miel. Bien, estamos viendo aquí, continuando con nuestra presentación de una colmena en donde uno ve el alambre, ve las 4 tiras de alambre, ¿cierto? Este es un tipo de colmena donde se puso a construir la colmena sin usar lámina de cera, sino solamente permitir que las abejas construyeran la cera sin utilizar lámina, pero al final nos dimos cuenta de este problema. ¿Cuál es el problema? Es que las abejas sí tienen una plomada que va de acuerdo a la gravedad, pero si nosotros no aplomamos bien las colmenas en el sentido lateral, o sea, de izquierda a derecha, no importa que no queden bien aplomadas a lo largo, ¿cierto? Incluso a veces es mejor dejarlas con una caída hacia la piquera, porque si llega a entrar agua, pues por ahí podrá drenar algo del agua que queda adentro, en el caso de las piqueras que son inferiores. Y peor aún en las piqueras que, siendo inferiores, tienen tabla de vuelo. No las podemos dejar desaplomadas hacia atrás, hacia el fondo de la colmena, porque si llueve, esa agua va a resbalar y va a quedar acumulada en la colmena. Acuérdense que la colmena no acumula dos cosas,
ni la jalea real ni agua. La jalea real es producida a diario y va siendo suministrada a las larvas de acuerdo a la edad en las dosis precisas. No hay un acúmulo de jalea real como tal. Así como hay un acúmulo de miel, como hay un acúmulo de pan de abejas, no hay un acúmulo de jalea real. Las abejas pueden acumular propóleo, pueden remover propóleo de una zona de la colmena para llevarlo a otra. Las abejas pueden reutilizar la cera, coger cera de algunos marcos y con esa cera fabricar, por ejemplo, los opérculos de la cera para taponar la miel, taponar la cría que ya necesita completar su metamorfosis, pero la colmena no puede acumular ni agua ni jalea real. Entonces, una colmena mal aplomada, con una piquera inferior, con tabla de vuelo, y pues el riesgo de que el agua se acumule en el fondo de la colmena es alto. Entonces, y la colmena es vital que quede bien aplomada en el sentido izquierda-derecha, porque miren el problema. Se colocó un panal, la reina era nueva, miren que no hay ni un solo alvéolo de zángano, todos los alvéolos fueron hechos para obrera, ¿sí? Vemos aquí los alvéolos en detalle, estos de aquí arriba, estos de aquí son pentágonos, pero estos de aquí debajo, que es la segunda línea, ya son hexágonos, que están orientados en sentido vertical, ¿ya? Porque así como hay derechos y hay zurdos en los humanos, en las abejas, la forma de construir el panal también es como si casi todas fueran derechas, es decir, este sentido vertical en donde el alvéolo es construido, aquí la cúspide va hacia arriba. Hay unas abejas que construyen el panal en sentido horizontal. Y eso es genético, tiene que ver con la genética de las abejas. Pero no se han encontrado diferencias en cuanto a eso. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es que una colmena mal aplomada deja el alambre por fuera del centro. Entonces, lógico, esa reina en estos sitios no ha puesto, no puso, no tiene cómo poner, ¿sí? Y si llegan a hacer aquí una obrera, pues ella va a tener dificultades para salir. Entonces, en estos casos, ¿qué toca hacer? Sacudir, cepillar las abejas y suavemente, con la mano extendida, presionamos por la cara que no estamos viendo del cuadro hacia el alambre, para que el alambre vaya quedando metido entre el panal. Esa sería la solución después de este problema, pero tenemos que no solo eliminar el efecto, que es ese panal mal construido, desaplomado, sino tendremos que aplomar la colmena. Es decir, nos toca sentar la colmena de un lado y del otro para que quede perfectamente nivelada y que las abejas puedan construir los panales sin que el alambre se vea, sino que el alambre quede exactamente en la mitad de entre la cera de los dos lados, de tal manera que ese cuadro va a tener mejor resistencia, va a durar mucho más, la reina va a poner en todos los alvéolos, bueno, todas esas ventajas que son obvias para nosotros los apicultores. Bien, aquí tenemos dos panales, dos láminas de cera, una lámina de cera, la de aquí abajo, que solo tenía 5% de parafina, es una lámina comercial, colocadas en la misma colmena el mismo día. Y al cabo de los 10, 12 días que se volvió a tomar la foto, ¿qué se observa? Que aquí en la lámina hay una mala construcción de los alvéolos. Ellas como que no aceptan una lámina con tanta parafina, 30%, mientras que la lámina con tan solo 5% de parafina está mostrando que fue bien construida, está mostrando que la colmena sí está bien aplomada, que esta construcción deforme no es porque la colmena esté mal aplomada, sino porque esa colmena tiene o recibió una lámina de cera de mala calidad. Recordemos que una lámina de cera normalmente está entre 50 y 60 gramos. Y la cantidad de cera que uno espera encontrar en un panal de estos, así nuevo, sin que esté tan negro, es más o menos 110 a 120 gramos de cera ya construido. Entonces miren cómo al colocar lámina de cera evitamos que las abejas tengan que secretar 50 gramos de cera adicionales para construir el cuadro, como es este caso. Entonces es facilitarle la vida a las abejas. Eso es muy importante, el uso de la lámina de cera.
en ciertas cosas que observamos en los comentarios desde hace 8 días para acá que hicimos la presentación, hubo gente que preguntaba, bueno, ¿y si es bueno usar lámina de cera? Claro, si es lámina de cera, porque si es una lámina de cera con 30% de parafina, pues miren lo que pasa. Entonces, en un caso así, donde yo no disponga de láminas de buena calidad, lo mejor es no ponerle nada, hacer como esto, pero sí aplomar bien la colmena, que ese es otro problema. Dense cuenta que las abejas hacen bien las cosas, pero el apicultor, en ambos casos, en estos dos casos, como que no les colabora, sino más bien les pone como trampas para que, y les dificulta el trabajo de ellas. Porque mire cómo construye esos panales deformes. El día que uno los saque va a ser un problema, va a matar abejas, va a regar miel. Realmente es un problema meterle a una colmena una cera de tan mala calidad. 30 gramos de cera por cada 100 gramos de lámina, pues es demasiado. Máximo 5, ¿sí? Puede aguantar. Bien, ahorita vamos a mirar algo de la perfección matemática de los alvéolos. O sea, de alguna forma las abejas construyen los alvéolos haciendo coincidir, por ejemplo, que la unión de los tres alvéolos que están al otro lado del cuadro coincide que está aquí fue por el ángulo en que se tomó la fotografía para que entrara la luz. Pero ese vértice de estos tres alvéolos del otro lado coincide exactamente en la mitad de este alvéolo de este lado. Eso le da a esa estructura una resistencia que es única y que es un modelo para muchas construcciones, para las estructuras de apoyo en las alas de los aviones. Siguen esta matemática de los alvéolos que las abejas realizan desde hace millones de años. Entonces vean cómo nosotros decimos, la abeja es matemática. Ella de alguna forma, por selección, por evolución, logró encontrar la forma que se amoldara mejor para que cumpliera tres características. Gastar en el panal el mínimo de material. Y eso es vital. Entonces, ¿qué dijimos? Si yo me voy a gastar para construir 1 kilo de cera alveolada, 7 a 23 kilos de miel, pues es lógico que ese panal que yo estoy construyendo es costoso. Para la abeja es muy costoso, para el apicultor ni se diga. Entonces, ¿qué debe pasar? Que esa estructura alveolar tiene que tener el menor uso de material, la mínima cantidad de cera posible, pero también debe cumplir otras dos condiciones. Aquí la 2 y la 3, aquí quedó mal este 2, que haya máxima resistencia y simultáneamente que haya máximo empleo del volumen, porque la cavidad donde están las abejas es una cavidad limitada. Entonces necesitamos que cumpla simultáneamente esas tres condiciones. Mínimo de material, máxima resistencia. ¿Para qué? Para que dure más. Pensemos que un panal lleno de miel puede pesar 2 kilos de miel. Y ahí en cera dijimos que hay entre 110 a 120 gramos de cera. O sea, la cera con lo endeble que es, con lo dúctil que es, por esa estructura que es hecha en alvéolos de una forma, pues como mágica me parece, es capaz de mantener 2 kilos de miel con tan solo 120 gramos de cera. Y uno puede mover ese panal, desopercularlo, girarlo en una centrífuga. Eso sí, hay que saberlo girar. Lento en el primer lado, si la centrífuga es tangencial, se le da, lento, ¿qué quiere decir? Que debe uno girar la centrífuga aproximadamente entre 60 y 70 revoluciones por minuto. De tal manera que yo descargo la miel de un lado, le doy el bote al cuadro. Lógico, siempre el cabezote tiene que quedar al aire en sentido contrario, como gira la centrífuga. ¿Para qué? Porque las abejas, de manera también matemática, construyen los alvéolos no en sentido de 90 grados, sino lo hacen a 12 grados, con un desnivel de 12 grados con respecto a la horizontal, para que la cera, para que la miel
que está contenida en el alvéolo, pues no se salga, no se deslice, no se salga del alvéolo, se mantenga ahí. Entonces, todo tiene una perfección que es matemática. Y esos alvéolos, además de tener mucha resistencia, porque 120 gramos de cera logran soportar 2 kilos de miel, eso es casi que una relación de 1 a 20, 1 a 18. Esos alvéolos deben estar ubicados de tal manera que la distancia de centro a centro de panal sea máximo de 37 milímetros. Eso permite que haya un espacio de la abeja entre los panales. Ahora lo miramos más en detalle, que es, acuérdense que dijimos que eso fue una de las descubiertas de Langstroth que, que determinaron que la apicultura en el mundo se industrializara, es el espacio de la abeja. Es decir, él descubrió que entre 5 y 9 milímetros es el espacio por donde transitan las abejas. Más de 9 construyen panal, menos de 5 lo propolizan. Entonces vean cómo todas las descubiertas van sumando para que la industria apícola cada vez sea más productiva. Entonces, esos alvéolos están distribuidos espacialmente dentro de la colmena para lograr la tercera condición, que aquí aparece 2, pero es 3, lograr el máximo empleo del volumen, porque la cavidad es un recurso limitado. Pensemos que las abejas, cuando hacen la exploración de las cavidades, buscan cavidades que tengan máximo 100 litros de volumen. Entonces, el volumen de la cavidad donde anidan las abejas es un recurso limitado. Entonces, tienen que hacer un empleo muy detallado, muy eficiente de ese volumen. Entonces, el panal consigue eso, máximo empleo del volumen. En la perfección matemática de los alvéolos, pues hay muchas formas de demostrarlo, usando derivadas, máximos y mínimos. Nosotros vamos a emplear un tipo de geometría intuitiva para mostrar esto. ¿En qué consiste? Nosotros, los alvéolos, cuando los vemos, pues son hexagonales en sus caras, pero este polígono tiene un volumen, o sea, tiene una profundidad. O sea, el alvéolo no solamente tiene un área, sino también tiene una profundidad. Eso da un hexágono que tiene un volumen porque tiene una profundidad que pueden ser entre 9 y 12 milímetros de profundidad, dependiendo si es obrera o si es zángano. Lo mismo el diámetro. El diámetro pueden ser más o menos 4.90 milímetros, 5.2 si son europeas o 6.3 si son para alvéolos de zángano. Aquí vemos que esta postura es de una reina porque mire, los huevos están puestos en el fondo del alvéolo, ¿cierto? Ve uno, las larvas están desarrollándose en el fondo del alvéolo, o sea, está mostrando una perfección muy similar en los alvéolos que vemos ahí, bien construidos. Bien, si nosotros tenemos esos alvéolos, pues siempre pensamos que esa construcción tiene una serie de reducciones que consiste en el ancho que tiene esta distancia, el grueso de la cera. Cuando el panal es nuevo, este grueso de la cera está en torno de 0,2 milímetros. Cuando la cera va siendo más vieja, este grueso va siendo un poquito mayor, 0,3 milímetros. ¿Y qué observa uno también? Que se va ennegreciendo por efecto del propóleo, principalmente, restos de tejidos que son capullos de crías que van naciendo aquí, cada 21 días, cada 20 días va saliendo una cría, deja algo de capullo, las abejas lo raspan con la mandíbula, vuelven y le echan propóleo para que la reina vuelva a poner. Entonces, ese es como un ciclo permanente, de tal manera que esos alvéolos son empleados permanentemente para producción de cría o para el acúmulo de alimento. Muy raro ver aquí acumular en un alvéolo de obrera, todos estos son alvéolos de obrera, acumular pan de abejas. Larvas de zángano. El pan de abejas es acumulado aquí, lo que sí es raro ver es pan de abejas en alvéolos de zángano.
Es muy raro encontrarlo. Ocasionalmente se ve. Bien, nosotros vemos que esos alvéolos, este es un corte de un cuadro, donde están puestos los huevos al fondo del alvéolo. Eso está diciendo que estos huevos fueron puestos por una reina, porque tiene el abdomen más largo y logra llegar al fondo del alvéolo. Ese es un indicador. Si el huevo es puesto aquí en la pared, es un indicador que la reina está vieja, está enferma, está desgastada o que esa postura es de obrera. Si están los huevos puestos aquí en la pared, tienen que estar aquí en el fondo del alvéolo, ¿cierto? Entonces aquí vemos este huevo, es un huevo recién puesto, mientras que este huevo ya tiene 24 horas, ya tiene una inclinación de 45 grados, ¿cierto? Y aquí, o sea, de aquí por detrás, no, ya estos son huevos recién puestos, o sea, este huevos fueron puestos digamos, recientemente, lo mismo que el de este lado. Entonces, ¿qué vemos? Que la reina muchas veces pone huevos por un lado, da la vuelta en el cuadro y sigue poniendo huevos. De tal manera que estos huevos enfrentados tienen más o menos la misma edad, porque ella los va poniendo rápidamente, en el mismo día, ¿cierto? Bien. Lo que decía, el alvéolo no es totalmente horizontal, sino él tiene una inclinación. Y esta inclinación es de 12 grados con respecto al horizontal. Eso permite que si aquí acumulan miel, pues ella no se derrame. Llegó aquí, llegó a este punto, entonces empiezan a opercular el alvéolo, a hacerle un dique, una talanquera para que la miel no escurra del alvéolo. Y entonces esa es la manera y esa es la inclinación que deben tener los alvéolos que son construidos de manera normal. Es lo que estamos observando. Bien, entonces hay dos principios que debemos considerar. ¿Cuáles principios? Son principios de geometría. Dice que cuando hay un polígono es una forma geométrica, si dos polígonos tienen la misma área, siempre el polígono que es irregular va a utilizar o va a tener mayor perímetro. Entonces, si nos devolvemos un poquito, el perímetro de estos alvéolos está constituido por cera, que es un recurso costoso para la colmena. El perímetro de los alvéolos es cera de abejas. Entonces, entre menos perímetro tenga ese alvéolo o la forma que estoy haciendo, pues es más eficiente para las abejas, porque van a gastar menos cera. Pero entonces viene un problema de cuánta área tiene ese polígono. Entonces, aquí lo vamos a ver. Cuando nosotros observamos un hexágono, esto yo lo hice con un compás y para hacer un hexágono perfecto, uno con el compás primero traza este círculo, el de afuera, el círculo. Y después con el mismo radio con que trazó el círculo, uno se para aquí y traza este punto y traza este punto. Se para aquí y traza este punto, se para aquí, traza este punto, se para aquí, traza este otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo hago un círculo, el radio me marca 6 puntos equidistantes, que es el hexágono. Vea la perfección matemática del diseño. O sea, ¿por qué no son 7? ¿O por qué no son 3 o 4? Que serían formas geométricas regulares. ¿Qué pasa? Si vamos a pensar que es un alvéolo que tiene 5 milímetros de diámetro. ¿Qué quiere decir? Que si yo con el compás logré trazar estas distancias y son iguales al radio, quiere decir que aquí se generaron 6 triángulos equiláteros e isósceles al tiempo. Equiláteros porque tienen los lados, los 3 lados son iguales y los ángulos también, los 3 ángulos son iguales. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de estos lados va a medir 2,5 milímetros. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que es un alvéolo de 5 milímetros. ¿Cierto? Lo dejamos así, 5 milímetros y no 4,9, que sería el de nuestras abejas africanizadas, para no manejar decimales, sino solamente números más enteros. ¿Qué pasa? El perímetro de este hexágono, pues será 2,5 milímetros, 5, 7,5, 10,
12,5, 15. 15 milímetros de cera que va a tener, con un grosor que si la cera es nueva será de 0,2 milímetros. Y con una altura, porque eso es un polígono que tiene un fondo de aproximadamente, digamos, 9 milímetros. Entonces eso me va a dar un volumen de cera, un gasto de cera, que es constante. Lo que va a variar es para esta área, que en realidad son 6 triángulos equiláteros, yo cogí con una tijera y los recorté ese cartoncito en los 6 triángulos que están ahí. Y pude armar una serie de figuras en donde si yo armo esta figura con esos 6, es la misma, esta área es esta misma área, y entonces yo mido cuánto perímetro tiene este polígono irregular. Entonces digo 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 y 20. Entonces, si ven, este tenía 15, este tiene 20. O sea, esta forma va a gastar mucha más cera que esta forma, que es regular. Entonces se cumple ese principio que dice aquí: polígonos que cubren la misma área, el perímetro de un polígono irregular, que fue el último que mostré, siempre es mayor que el perímetro de un polígono regular. En este caso, el polígono regular es el hexágono. ¿Qué coincidencia? Justamente el hexágono es a lo que llegó la abeja después de millones de años de evolución, seguramente, el hexágono. Entonces, cualquier forma que yo haga, por ejemplo esta, que lo arme así, pues va a tener, vamos a contabilizar, 2,5, 5, 7,5, 10, 12, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, o sea, peor que este, ¿cierto? Este otro polígono irregular, perdón, 2,5, 5, 7,5, 10, 10, 12,5, 15, 17,5, 20. O sea, cualquiera de las tres formas que son polígonos irregulares diferentes al hexágono tienen mayor perímetro. El menor perímetro lo logramos con el hexágono, ¿cierto? Bien, este perímetro también va a dar mayor, digamos, otra forma en que armamos esos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 triángulos equiláteros, me va a dar 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20. O sea, el otro da 15, pues gana el hexágono. O sea, se cumple ese principio en que para áreas iguales siempre el polígono regular tiene menor perímetro. Y el perímetro está relacionado a cuánta cera gasta la abeja. Entonces, es mucho mejor la construcción de alvéolos que tengan un perímetro, una elaboración hexagonal regular. Es decir, que este lado sea exactamente igual para esta celda que para esta celda. De tal manera que esta pared es común a estas dos celdas. Esta pared es común a estas dos celdas. Esta pared es común a estas dos celdas y así por el estilo. Las 6 paredes son comunes a celdas contiguas. Eso hace que haya eficiencia en el uso del material y simultáneamente da mayor resistencia. Pero, digamos, en esta charla no vamos a tratar el tema de la resistencia de ese material. Pero también sabemos, y esa estructura, en la manera en que está, no quedan espacios. Imagínense que el alvéolo fuera así, que la larva se desarrollara en esa forma. Pues hacer coincidir todas, quedarían algunos espacios. Con este sistema de hexágonos contiguos, en donde se superponen unos con otros, y en donde una pared es la pared simultánea de dos hexágonos contiguos, pues es la solución que encontraron las abejas mediante millones de años de evolución, una solución. Y esa solución es lógica, porque es que la forma de la larva, cuando está haciendo metamorfosis,
esta es una larva ya en L5, miren cómo llena totalmente el alvéolo, ¿cierto? Y todas estas áreas que uno ve acá, pues son los famosos dominios, en donde se están desarrollando órganos. Probablemente si esta es la cabeza, pues aquí estarán células que desarrollan la mandíbula, los ojos, las antenas, y si por acá nos venimos más para atrás, pues encontraremos células que van a desarrollar las alas o las patas. ¿Por qué? Aquí esta larva está haciendo una metamorfosis, se está transformando de larva a pupa, a insecto adulto. Entonces, esa es la forma natural en que la larva y contenida en un alvéolo puede funcionar. Pero ¿por qué no usamos alvéolos redondos? ¿Por qué los alvéolos redondos, una vez usted los junta, si fueran todos redondos, dejarían espacios entre ellos que hacen que gaste mucho más material? Nosotros hicimos unos conteos de si fueran alvéolos redondos y se pierde, mejor dicho, se gasta 35% más cera a que si los alvéolos son hexagonales. Entonces, la solución de que fuera redondo el alvéolo no fue una solución de tipo evolutivo ventajoso para las abejas. Otra pregunta que surgió con lo que dijimos en la clase pasada es por qué una colmena débil gasta más miel, ¿sí? Mientras que una colmena fuerte gasta menos miel. En las mismas condiciones de clima frío, mientras que una colmena débil se gasta 27 kilos por kilo de cera alveolada, una colmena fuerte puede gastarse 20, 13, menos kilos de miel que una colmena fuerte. Entonces, eso se debe a que dentro del clúster de abejas, el racimo de abejas, aquí se debe generar una temperatura de 37.5 grados para que haya secreción de cera en las obreras que secretan cera. Y una obrera secreta cera no todo el día, sino ya entra al clúster y en aproximadamente un minuto que está ahí micro vibrando los músculos torácicos, gracias a toda la miel que se comió, pues tiene toda la energía, puede comenzar a microvibrar, a calentarse y a poder hacer la secreción de cera en unas células especializadas de la dermis que se han modificado, que no son quitina, que son los oenócitos, perdón. Esos oenócitos son células especializadas que se han transformado como células de la epidermis de la abeja para secretar la cera. Y eso lo hace durante casi un minuto y produce las 8 escamas de cera, esa obrera, pero eso lo logra gracias al alto consumo de miel. Esto para climas muy fríos. Entonces, entre más grande la colmena, más abejas hay, ellas logran ser más eficientes para formar estos racimos de abejas, estos clústeres de abejas, para que la secreción sea más eficiente y alcance ese racimo los 37,5 grados que necesita para que fisiológicamente esa abeja pueda secretar la cera, ¿cierto? La cera se secreta líquida, ¿ya? Ahora, lo que habíamos dicho, que un cuadro lanzo puede tener 100 gramos de cera y puede contener 2 kilos de miel. Bien, la secreción glandular en las abejas depende de 3 factores. Aquí vemos una abeja que está secretando cera. ¿Dónde la secreta? En 8 glándulas, es decir, 4 parejas de glándulas ubicadas en el séptimo, sexto, quinto y cuarto terguito abdominal. Terguito, ¿por qué? Está en la parte del esternón. Entonces, llamamos más específicamente esternito abdominal. Está en la parte ventral del abdomen. Séptimo, sexto, quinto y cuarto, esternito abdominal. Ahí están las glándulas de la cera. Y en esta parte es lo que se conoce como los espejos de la cera. Van a producir estas escamas. Una colmena. Estas escamas se han pesado, se han medido. Pueden estar en torno de 0,6 a 1 milímetro.
¿cierto? Y pueden pesar en torno de 1 miligramo cada escama. ¿Qué quiere decir? Que 1 kilo de cera fue el producto de 1 millón de escamas. Es una cosa tremenda. Y si hay cada abeja, cada vez que entra al clúster y secreta la cera, eso no lo puede hacer eternamente, sino entra, durante 1 minuto está ya, secreta, sale de descansa, vuelve y se nutre con mucha miel, vuelve y entra, secreta las 8 escamas de cera. Muchas de esas escamas ella misma no las procesa. Ella las va a recoger con las patas, las va a llevar a la boca y empieza a agregarle enzimas que tiene de la saliva, de las glándulas salivares de ella, de la glándula mandibular, y empieza a agregarle partículas de polen, de propóleo, para hacer moldear los alvéolos. Entonces, vean que es un trabajo que no solo lo hace esa abeja que está secretando cera, sino habrá otras abejas que están en el racimo, que no están produciendo cera, que no están secretando cera, porque no tienen la edad para hacer esa secreción. Y entonces, pero esas abejas sí están ayudando a la construcción, a moldear los alvéolos de manera hexagonal y matemática. Porque es que la secreción glandular depende de 3 factores. Esta secreción de cera, pero esa secreción también puede ser de apitoxina, esa secreción también puede ser de jalea real, esa secreción también puede ser de glándula de Nasanov, esa secreción puede ser de glándula de Koschennikov, esa secreción puede ser de glándula mandibular, esa secreción puede ser de glándula de Arnat o glándula de la trilla, puede ser la glándula de Dufault. Bueno, todas las glándulas que tiene la abeja, la secreción de cualquier glándula depende de 3 factores. Primero, la edad. O sea, ¿qué es normal? Que una abeja que tenga entre 7 y unos 15 días de edad para abejas africanizadas pueda secretar cera. Eso es lo normal. Que una abeja que tenga entre 3 y 8 días de edad pueda secretar jalea real. Eso es lo normal. Pero como la secreción depende de 3 factores, miremos el otro. Depende de la casta. O sea, la casta determina que haya secreción de cera. Una reina de Apis mellifera no secreta cera. Habrá reinas de otras abejas, de otro tipo de abejas, que puedan secretar cera. Pero en la casta de las obreras de Apis mellifera son ellas las que secretan cera. Los zánganos no secretan cera. Entonces, la secreción de cera depende de la casta. Y depende de un tercer factor, el estado fisiológico de la colmena. O sea, yo les dije, una obrera de entre 7 y póngale 15 días de edad secreta cera, tiene las glándulas desarrolladas, los oenócitos están desarrollados, o sea, puede secretar cera si hay un buen consumo de néctar, de miel, si hay clúster, si hay suficiente número de abejas arracimadas para que haya secreción de cera. Pero también depende de ese estado fisiológico. ¿Qué observamos? Que los enjambres que llegan y viajan, van volando, llegan a un sitio, a una cavidad, ese enjambre pues lleva abejas jóvenes, de mediana edad, adultas, ya casi viejas, y ese enjambre llega y construye cera. ¿Por qué? Porque como no hay cera en esa nueva cavidad, ¿qué hacen las abejas? Pues rápidamente, obreras que son o muy viejas o muy jóvenes, como la colmena está en balance negativo de cera, no hay cera, y la cera es vital para acumular la cría y el alimento, pues ese enjambre, todas las abejas, la mayoría de abejas de ese enjambre, empiezan a secretar cera. Las más jóvenes desarrollan las glándulas de la cera más rápido, y las abejas más viejas de ese enjambre vuelven a reactivar esas glándulas de la cera que sufrieron como un atrofiamiento, una atrofia durante, después de que tenían 15, 18 días, ya esas glándulas de la cera no producen, pero viajaron en un enjambre, tienen 25 días de edad y ese enjambre necesita cera, pues esas obreras ya viejas, porque la casta dice que sí pueden secretar, pero la edad no, pero el estado fisiológico de esa colmena, de ese enjambre, hace que con que abejas viejas
o abejas muy jóvenes produzcan cera en ese momento. Porque la secreción glandular en las abejas es un tipo de secreción plástica. Es plástica, ¿por qué? Porque es muda de acuerdo al estado fisiológico del individuo colmena. Entonces es interesante eso. Aquí vamos a ver algunas ventajas del uso de las láminas de cera. Se habla de que en promedio 7 kilos puede ser en climas calientes, o sea, una colmena gasta 7 kilos de miel por kilo de cera, y en climas muy fríos, hasta 23 kilos de miel por kilo de cera. En climas fríos y colmenas con poca población. Ahora, puede ser, si es un clima frío con colmenas fuertes, pues la secreción de cera es más eficiente. Pero hay ventajas, siempre hay ventajas en el uso de láminas de cera. Si la lámina no es de cera de abejas, tiene 30% de parafina, 40% de parafina, pues eso ya no es lámina de cera, sino es lámina de cera con parafina, ya no es igual. Aquí estamos hablando de láminas de cera con máximo 5% de parafina. Bien, sirve como guía en la construcción de alvéolos. Más o menos es cierto. Si yo pongo un cuadro con lámina de cera a que lo construya una colmena con reina vieja, aquí, a pesar de que los alvéolos son para obrera, las abejas por aquí en esta parte más, menos caliente del cuadro, más fría del cuadro, en estas esquinitas, ella va a construir alvéolos de zángano. ¿Por qué? Porque la reina es vieja. Entonces le están poniendo a esa reina alvéolos para que ella bote huevos haploides, huevos que van a dar origen a machos. Entonces, yo no puedo hacerlo mal, ponerle una guía buena, una lámina buena, menos del 5% de parafina, y resulta que la que va a construir esto son abejas que están siendo comandadas por una reina vieja. Entonces las abejas le van a construir alvéolos de zángano, porque ellas van a entender que esa reina ya está en final de su ciclo y tiene que poner huevos de zángano. Entonces, importante ese dato porque la construcción de cera debería dársele a colmenas más jóvenes. Incluso yo recomiendo, si son enjambres, hay que emplearlos para eso. Son buenísimos para construir cera. Fisiológicamente el vuelo las predispone a que van a producir, van a secretar mucha cera. Entonces el enjambre resulta un muy buen constructor de cera. Bien, esa lámina de cera que yo coloco, que ya tiene 50 gramos de cera como mínimo, ese es otro dato importante, señores apicultores. Yo voy a comprar una lámina de cera y lo primero que hago es pesarla. Cojo 10 láminas y las peso a ver cuánto pesa y divido por 10 y sé cuánto pesa cada lámina. Porque venden por ahí en el mercado láminas de 40 gramos. Claro, más baratas. Entonces, ese tema lo vamos a ver en la próxima charla, el tema de cuánto cuesta el gramo de cera alveolada. Ese es el quick de la cosa, ¿cierto? Entonces, una lámina de cera estimula a las abejas para la construcción de cuadros nuevos. Pero el estímulo es máximo, lo dice un trabajo cubano, cuando yo coloco una lámina de cera en medio de dos cuadros, o sea, lado y lado, hay cuadros que contienen miel, que ya están construidos. Es máxima el estímulo que se le da a las abejas para que haya construcción de esa lámina de cera nueva. Entonces, no coloquemos cuadros para que las abejas se estiren en la posición 1 y 10. ¿Por qué? Primero, porque no hay panales al lado y lado, sino solo a un lado. Coloquémoslo como mínimo en la posición 2 y 8, pero ideal posición 3, 4, 5, 6 o 7, que es donde está más caliente la colmena y donde yo podré poner al lado y lado de esa lámina panales con cuadros bien hechos, que no van a estar deformes, para que las abejas se guíen por eso y puedan construir unos panales bien hechos. Bien, representa lógico una economía en tiempo. Las abejas no van a tener que secretar 50 gramos de cera. Si yo multiplico 50 gramos de cera por 20 kilos, por 20, digamos, kilo de cera por kilo de miel, por 20 kilos de miel, pues 50 gramos de cera, si yo multiplico por 20, quiere decir que las abejas no van a consumir 1 kilo de miel adicional,
por lámina. Entonces vean cómo yo le economizo trabajo a la colmena, ¿cierto? Y digamos, 1 kilo de miel, si yo lo fracciono, yo lo puedo vender en 30.000 pesos, ¿cierto? En cambio, una lámina, ¿cuánto me vale? 3.000 pesos, 3.500 pesos, ¿cierto? Entonces vean el negocio que es. Si yo no le pongo lámina o utilizo una lámina de mala calidad, las abejas se van a gastar 1 kilo de miel para construir. Si le pongo lámina, ese kilo, no, gastan más de 1 kilo de miel. Yo les ahorro con esos 50 gramos de cera que le estoy poniendo a la lámina, al panal adicional, pues solamente van a tener que secretar 60, 70 gramos de cera para construir el volumen en los alvéolos que yo le estoy poniendo. Entonces eso representa economía de tiempo, plata y menor desgaste para las abejas. Perdón, los cuadros quedan más resistentes cuando tienen láminas de cera. Eso lo mencioné en la clase pasada, en la charla pasada. Cuando los cuadros son elaborados sin lámina de cera, esos cuadros quedan débiles y demoran varias generaciones de abejas o de que metan miel en esos cuadros para que ese cuadro coja fortaleza. Y como son débiles, pues hay que tratarlos muy suave en la centrífuga. O si no, un cuadro que tenga miel en un cuadro donde yo no puse lámina, ese cuadro se me desbarata muy fácil. Tengo que tratar con la centrífuga un manipuleo de ese cuadro muy lento para que no se vaya a destruir. Entonces, esa es una ventaja de poner lámina. Los cuadros en el momento de centrifugar, pues va a tener mayor vida útil. Y ya sabemos que la vida útil de la cera es vital para el negocio. Cada cuadro que yo destruyo son 2, 3 kilos de miel que estoy perdiendo, que van a tener que gastar las abejas para construir esos 100, 120 gramos de cera para reponer ese cuadro que estoy destruyendo. Y otra cosa importante es que cuando yo utilizo lámina de cera, pues generalmente esto me obliga a sustituir cuadros que, por ejemplo, se les rompió el alambre, cuadros que están ya muy viejos o cuadros de colmenas en donde yo detecto enfermedades. Esos cuadros, esa cera, yo no debo empezar a cambiarlo entre colmenas porque estoy diseminando esas enfermedades. Generalmente son hongos de Ascosphaera apis, son enfermedades tipo loque europea con Bacillus albei. Y entonces esas colmenas que tienen cuadros en donde yo veo que hay cría enferma, yo debería ese cuadro sacarlo aparte, dejar que la cría nazca, no dejar que la reina ponga. Y ese cuadro sacarlo y derretir esa cera y reemplazarlo para evitar que todos esos esporos, esos virus, esos hongos se mantengan en esos cuadros. Por eso es que en Europa, en los países de estaciones, pues con tanta enfermedad que hay, con tanto antibiótico, con tanto acaricida que se le agrega a las colmenas, pues todos los años tengan que coger y derretir todos los cuadros y volverlos bloques de cera, y cuando viene la primavera volverlos láminas de cera y arrancar como de cero. Pero es por el grado sanitario que tienen esas colmenas, problema sanitario que es real. Si ellos tienen, por ejemplo, loque americana, eso es terrible, porque los esporos sobreviven en la cera años, viables. Si apenas le dan la oportunidad del PIN, se pone virulento. Entonces, esto de usar láminas de cera es sanitariamente bueno cuando hay enfermedades, cuando hay problemas. Bien, cuando yo tengo un cuadro y las abejas me hacen esto, pues eso ya me están diciendo, a mí me engañaron. El vendedor de cera me vendió una lámina muy barata, diga en 1.800 pesos, y yo feliz. Y resulta que esa lámina, primero, tenía menos de 50 gramos de peso. Segundo, es una lámina que es más parafina que cera. Y eso, a mí me engañaron. Pero a las abejas yo no las puedo engañar. Mire cómo ellas empiezan a morderlo y a botarlo. Entonces, en un caso como esto es mejor ni poner lámina. Si ustedes en los sitios que están solo consiguen cera de esta calidad, no pierdan el tiempo, no compren más cera. Metan los cuadros con solo alambre.
Pero ahora no pueden meter una montonera de cuadros con solo alambre, porque entonces las abejas van a construir de cualquier forma. No, ese cuadro con alambre lo deben meter en medio de dos cuadros bien construidos, para que las abejas se guíen con esos cuadros que están al lado y lado y construyan un panal bien hecho, que la colmena esté bien aplomada. También estamos viendo en esta emisión de Doctor B, ¿cierto? Y que es preferible no meter nada y enseguida uno empieza a ver los racimos de abejas secretando panal. Panal. Si la reina es nueva, si la reina es joven, solo panales de obrera, nada de panal de sanga. Eso es normal ver eso. Bien, ahora la secreción de la cera para construir los cuadros está determinada por 5 factores. Vamos a mirarlos. El flujo de néctar, definitivo. Cuando hay flujo de néctar, pues las obreras que van llegando con néctar entregan porciones de néctar a las que van a reclutar a otras obreras que son receptoras, que son obreras más jóvenes. Ellas cogen ese néctar y lo meten al buche melario. En el buche melario le adicionan enzimas y luego ellas empiezan a depositar pequeñas gotas de jarabe no, de néctar, que ya viene agregado de muchas enzimas de su estómago o buche melario o falso estómago, y van colocando esas goticas en los alvéolos. Pero si no hay alvéolos, pues lo primero que hacen las abejas es construir nuevos alvéolos para poder depositar pequeñas goticas de néctar en esos alvéolos. Entonces, cuando hay flujo de néctar, la postura de la reina se ve comprometida, porque las abejas colocan esas goticas de néctar para que tengan mucha superficie y puedan evaporar el agua, el néctar. Acuérdense que la colmena es una biofábrica donde entra néctar que tiene 80% de agua, 20% de azúcares. ¿Y qué va a salir en esa biofábrica? Miel, que tiene lo contrario, 20% de agua, 80% de azúcares. Entonces, esa transformación de néctar a miel implica una evaporación de agua, ¿cierto? Permanente. Entonces, en esa biofábrica, para que ese proceso de evaporación de agua sea eficiente, pues el néctar tiene que ser depositado en los alvéolos, no en bloque allá, sino en pequeñas gotas en las paredes de los alvéolos para que haya mayor superficie y el néctar se pueda evaporar más fácil. Entonces, es importante pensar en eso. Otro factor que determina la secreción de cera es la tasa de postura de la reina. Nosotros vemos cómo un enjambre que llega a una cavidad rápidamente construye. ¿Por qué? Porque la reina empieza a poner, ¿cierto? Y pone muchísimo. Pues ella logra poner 1.500, 1.800 huevos por día. Entonces, una reina con esa tasa de postura incita a las obreras a construir panales para postura de la reina. Otra condición es la temperatura. Definitivamente, temperaturas ambientes de menos de 15 grados, hay dificultad para la secreción de cera, porque el clúster tiene que subir a 37,5 grados la temperatura. Y más si esa colmena es débil, o sea, tiene pocas abejas. Entonces, un racimito de abejas no es eficiente secretando cera. Ahorita Giovanni nos va a mostrar en vivo y en directo esta situación, porque estas sesiones de apicultura los jueves a las 7 de la noche por el canal de YouTube de Doctor B tiene un lema, apicultura virtual, pero en tiempo real. Entonces, ahorita vamos a ver eso. Cómo desde hace 15 días él colocó unos cuadros para que las colmenas construyeran y vamos a ver el resultado. Aquí en la sabana de Bogotá, donde la temperatura en las noches ha caído a 3 grados. Entonces, ahí hay unos problemas para la construcción de cera. Y los vamos a ver en vivo y en directo. Por favor, quédense, los que quieran mirar. Otra cosa importante, solo cuando hay reina, hay construcción. O sea, no pretendamos que colmenas huérfanas construyan cuadros. No se da. ¿Por qué? Porque es la necesidad de una postura de la reina la que determina que haya secreción de cera. Si no, no hay secreción de cera. Y la quinta condición para que haya secreción de cera
es que haya la proteína, el polen. O sea, no es el néctar el que determina, es uno de los factores, pero ¿quién es el determinante para que haya secreción de cera? Para que esas células especializadas de la epidermis se transformen en oenocitos funcionales, o sea, secretores de cera, es el consumo previo de polen que ha tenido esa abeja. Y acuérdense que las abejas no consumen polen, consumen es pan de abejas. Entonces, el consumo de pan de abejas, la presencia de polen ensilado, que es el pan de abejas, es la que determina la producción de cera. Recuerden, la producción de cera, de apitoxina y de jalea real es dependiente 100% de la cantidad de polen que esté almacenado en la colmena en forma de pan. El pan, pues, tiene muchas veces en los análisis químicos un poquito menos proteína que el polen, pero cuando uno ve el valor biológico de esa proteína es mucho mayor en el pan de abejas que en el propio polen. O sea, la abeja transforma, potencializa esa proteína que tiene el polen en el pan. Bien, entonces, como dijimos, la cera se produce en estas glándulas, esas escamas son pequeñitas, tienen 6 milímetros por 1 milímetro más o menos, pesan aproximadamente 1 miligramo, de tal manera que 1 kilo de cera pues será 1 millón de escamas, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que haya 1 kilo de cera construida, se necesitó que hubiera 125,000 veces abejas secretando cera. Si cada abeja secreta 8 escamitas. Entonces vean que esto es un esfuerzo titánico para las abejas. Por eso no es rentable de ningún punto de vista ni vender miel en panal, ni extraer la miel exprimiendo la cera. No es rentable para las abejas y no es rentable para el apicultor. Bueno, para el apicultor que hace una apicultura moderna, para el que es cazador de miel y va por allá colectando enjambres, pues probablemente pues esa sea la única opción que tiene, que es exprimir la cera para sacar la miel. Bien, con todos los riesgos microbiológicos que eso lleva. Las glándulas de la cera, pues como lo dijimos, son células epiteliales modificadas. Sabemos que son eoenocitos y esas células, entre más grandes sean, entre más altas sean, ellas van a poder secretar más cera. Y eso lo logran gracias pues a factores genéticos y a factores ambientales, como dijimos, la presencia de pan de abejas y el consumo que esa abeja haya hecho de ese pan de abejas. Entonces, con esas secreciones, ellas toman esas láminas con las patas traseras, las van pasando a la boca con las patas de adelante, las manipulan y como ya dijimos, hay una secreción principalmente de glándulas mandibulares, néctar, miel, polen, propóleo, todo eso mezclado se va a transformar esas escamas de cera que inicialmente son translúcidas. La gente dice que son blancas, ¿no? Para mí son casi translúcidas. Ellas se van tomando color por el polen que le van agregando ahí, por el propóleo que va quedando y finalmente va a quedar esa cera oscura, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿cómo se produce la cera? ¿Qué es la cera? La cera, pues, es una mezcla. Imagínense lo compleja que es la cera. 300 componentes. De esos 300 componentes hay 50 componentes que determinan el aroma, el sabor de la cera. Son ésteres en diferentes formas. En monoésteres, que es la mayoría, 35%, diésteres, o sea, ya son 2 ésteres juntos, 14%, la mayoría de la composición de la cera, triésteres, hidroxipoliésteres, hidroximonoésteres, poliésteres ácidos, monoésteres ácidos. Todos esos ésteres se conocen 50 formas que son los que le dan el olor y el sabor, la textura a la cera de abejas. Cuando nosotros calentamos la cera y la sobrecalentamos, muchos de estos ésteres se descomponen, se dañan, y eso hace que la cera pierda calidad. Entonces, hay hidrocarburos, hay ácidos libres, ¿sí? Hay material no identificado, hay alcoholes,
O sea, la cera es una mezcla compleja de sustancias y se han identificado más de 300 componentes. Varía de acuerdo a qué tipo de polen han consumido, la región, la colmena, varían mucho. Entonces vean que la cera de abejas no es un producto tan sencillo, es una mezcla de muchas cosas y eso la hace especial, sobre todo para la industria farmacéutica y para la cosmetología, es donde más uso está teniendo ahorita la cera. Bien, esta es una ficha de colecta de cera en una planta de procesamiento de cera en Brasil. Tenemos, en esta ficha se consideran varias cosas. Lo primero, el color, el olor y la apariencia. Entonces, el color, se aceptan colores desde aquí hasta café, pero ya colores como gris, café oscuro, hasta negro, son no aceptables. O sea, esa cera es rechazada. Estos colores son aceptables en los bloques de cera para ser procesada. Olores. El olor tiene que ser normal a la cera, tiene que recordar a la miel. No puede haber olores anormales, por ejemplo, que huela a fermento, que huela a un producto químico, que huela a veneno, o que huela a... Muchas veces los antibióticos que usan, cuando usan, por ejemplo, tetraciclina, cloranfenicol, eso la cera queda oliendo a eso. Entonces, es muy importante que la cera tenga un olor normal, que recuerde el olor a la miel. No puede tener olores anormales, si no se rechaza. Y la apariencia también que sea normal. Entonces hay ceras que presentan unos recubrimientos como de hongos que llaman la flor, y esas ceras pues son anormales. Ahí hay un crecimiento raro, el brillo de la cera es importante, no puede ser tan brillante. ¿Sí? La cera es brillante, pero también tiene una opacidad propia. Cuando la cera tiene mucha parafina es súper brillante. Es lo mismo que con la miel. Cuando la miel es falsa, cuando son jarabes de fructosa, cuando son jarabes de sacarosa, uno mira esas mieles y son súper brillantes. Mientras que la miel normal es opaca, es brillante, pero tiene una opacidad que le es típica. Y esa opacidad se debe a que flotando dentro de la miel hay gránulos de polen. Y esos gránulos no permiten que la luz pase tan directo. Entonces, esos gránulos de miel en suspensión, un jarabe de alta fructosa no lo tiene. Y por eso un jarabe de alta fructosa es brillante. Mientras que la miel es brillante, pero tiene una opacidad que le es propia. Con la cera ocurre lo mismo. La cera es opaca, no es tan brillante como una cera que tenga parafina. La parafina es brillante. Entonces vean cómo uno en los sentidos tiene todo un laboratorio de fisicoquímica, solo que utiliza medidores organolépticos, los sentidos. Son tremendamente fuertes. Ahorita Giovanni nos va a mostrar cómo él utiliza los sentidos para determinar qué tan buena o qué tan mala, qué tan contaminada está la cera con parafina, por ejemplo. ¿Cierto? No puede, aquí en esta ficha de control, yo aquí voy a registrar de dónde viene, el nombre del productor, la fecha, el número de entrada, para poderle hacer trazabilidad a esos bloques de cera, de qué localidad viene, el teléfono de la persona, el correo electrónico, ¿cierto? La apariencia de esa miel, si es aceptable, el color, el olor. Yo aquí voy anotando todos estos datos y llevo una ficha de control de calidad donde voy valorando si esa miel fue fundida con cerificador o fue calentada. Porque las mieles con cerificador tienen una ventaja, es que la temperatura aquí nunca excede los 75 grados. En cambio, cuando yo la caliento y se me va la mano en calor, casi que hierve el agua. Si estamos en Bogotá a 92 grados, pues estoy a nivel de mar, el agua hierve a 100 grados. Entonces la miel se sobrecalienta y los componentes se separan, entonces pierde calidad. Toda esta información es importante. Si es una miel de opérculos, una cera de opérculos, pues vale más,
porque no trae contaminantes. O si es una cera que viene de panales viejos, tiene menor precio. Ahora, si es una cera que viene de enjambres, es una cera que es más valiosa que esta que viene de panales viejos, porque puede venir contaminada de ciertas cosas. Y esto lo puede, el apicultor que le vende a uno le puede decir mentiras, pero uno en el microscopio observa eso, observa partículas, por más que la limpie, observa partículas que son microscópicas y que uno a la hora de comprar, llenando estas fichas, pues puede darse cuenta si el apicultor le está tratando de meter cosas falsas. Yo me acuerdo hace unos años, por lo menos unos 20 años, don Oscar Díaz Granados, que cobraba unos bloques de cera gigantescos, él los cogía, esos quesos grandes, y él es bien alto, como 1,90 de estatura, y cogía y ¡prum! Lanzaba ese bloque al aire, caía ese bloque, se partía completamente, y él observaba la cera por dentro, y observaba lo opaca, y le hacía una prueba que es la prueba de cinta. Giovanni ahorita nos va a hacer una prueba de cinta, porque estamos con la apicultura virtual en tiempo real. Y entonces, ahí él muchas veces dijo, lanzaba yo el bloque, caía y salían pedazos de hierro para que pesara más el bloque. Ya los tramposos que tratan de ser las personas que venden y comercian la cera. Así como meten miel falsa, jalea real dulce, falsa, pues claro, porque la jalea real no es ni dulce, ni mucho menos. Venden cera trampeada con parafina, con estearina, con sebo, con talco. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y cómo nosotros con pruebas, con reactivos casi que caseros, podemos detectar ese tipo de falsificaciones para que los que procesamos cera y producimos láminas de cera, pues tampoco nos engañen, porque muchas veces no es solo que yo tengo una materia prima para producir las láminas de cera, sino que ya me llega una materia prima contaminada con todas estas trampas que nos pueden hacer al momento de comprar. Bien, aquí también es importante el olor, registrar. Si yo detecto en la lámina, en el bloque de cera, que huele a fermentado, pues esa cera no la debo procesar. Esa cera toca hacerle un trabajo nosotros lo que hacemos es derretirla, formar unas hojuelas y al sol. El sol es un desinfectante y elimina esos malos olores de la cera. Sol y sereno. ¿Qué tiene el sereno? No sé, pero el sol sí tiene rayos ultravioleta que hacen que la cera se blanquee, la cera mejora el olor, mejora la textura con el sol. Es increíble. Pero a veces hay bloques de cera que si usted los procesa así como vienen, sale unas láminas de mala calidad. Toca darle un alistamiento con sol, que puede durar varios días, sol y sereno, y esa cera gana calidad. Bien, otros factores que afectan la calidad de la cera, temperaturas. Sí, o sea, una temperatura muy alta oscurece la cera, la quema, y muy importante que al calentarla, pues todos esos ácidos, todos esos estrés dejan esos entrelaces que le permiten tener algo que es importantísimo para la industria cosmética. Se llama la untuosidad. O sea, ¿qué tanto esa cera se reparte, se distribuye? Cuando yo sobrecaliento una cera, pierde untuosidad. Entonces, en el laboratorio esa cera no me la van a pagar a nada, porque pierde la estructura que mecánicamente le da esa calidad para los cosméticos, para hacer coloretes, para hacer chapsticks, para los labios, para hacer cosas de estas para las pestañinas, cosas de esas que son, que exigen una calidad de cera 1A. Otro problema que afecta la calidad de la cera es el tipo de recipiente. Si yo meto mi cera en una olla de aluminio, pues eso hace que la cera se me oscurezca. Yo la cera debo procesarla en materiales no reactivos, acero inoxidable, ¿cierto? Puedo blanquearla. ¿Qué uso? Agua limpia, pura, que no va a ser agua pesada, y al baño de María. ¿Para qué? Para que la llama no le caiga directo a la cera y me la dañe, me la queme. Eso mismo debo hacer con la miel.
Yo la miel la debo calentar, si la voy a calentar, al baño María, para que el daño del calor no sea tan directo, no me caramelice la miel. Con la cera ocurre lo mismo. Y miren la temperatura, 70, 80 grados del agua. ¿Por qué? Porque la cera a los 65 grados ya está derretida. Ese es el punto de fusión de ella, entre 62 y 65 grados. Entonces, ¿yo para qué voy a poner a hervir el agua si con solo 70 grados ya la cera está derretida? Esto es muy importante, no sobrecalentar la cera para blanquearla usando agua. Otra forma de blanquearla es otro problema que hay con la cera, lo que yo decía, mieles fermentadas en el alvéolo, pues le van a transferir ese olor a la cera, al bloque, a las láminas que yo haga. Y esa lámina oliendo a fermento, las abejas la van a rechazar. Y muchas veces uno dice la rechazaron, piensa que tiene parafina y no. El problema es un mal olor de una miel fermentada. El esporo de la loque americana, ¿cierto? El agente etiológico de la loque americana es el Paenibacillus larvae. Ese esporo, que es una forma ahí latente de este Paenibacillus, muere a 120 grados centígrados por 30 minutos y con 2 atmósferas de presión, o sea, prácticamente metida esa cera dentro de una olla express durante 30 minutos a 120 grados para matar ese Paenibacillus larvae. Por eso esas ceras que vienen de zonas como Argentina, donde hay este problema del Paenibacillus, pues son ceras que las venden más baratas, pero son ceras que por el sobrecalentamiento vienen desestructuradas y dan problema. Pero es la única forma de eliminar este esporo. Entonces vean cómo este tipo de enfermedades que no tenemos, que no se han detectado sino en algunos apiarios aquí en Colombia, cuando uno se pone a mirar esos apiarios, pues son apiarios que han recibido reinas europeas sin cuarentena ni nada, y ahí se han encontrado esos esporos. Ya lo hemos visto en varias conferencias en donde se han detectado esos esporos en abejas, en la cera, y miren que la única forma de eliminar esos esporos es con un sobrecalentamiento de la cera, 120 grados, 30 minutos, 2 atmósferas de presión, o sea, un daño a esa cera para poder eliminar esos esporos. Otro factor que afecta la calidad es el agua pesada. Hay localidades, principalmente donde hay termales, las aguas son ricas en calcio, en CaCO3, bueno, en diferentes iones, y eso es lo que llamamos aguas pesadas. Esas aguas pesadas, cuando se mezclan con la cera, forman un problema que es la emulsión, o sea, ahí pierde calidad la cera por esa emulsión. Entonces las aguas pesadas no deben ser usadas. En esos sitios es preferible usar agua lluvia para hacer estos trabajos con la cera. Ahí está el ácido oxálico, pueden usar de 2 a 3 gramos por litro de agua pesada para que este ácido oxálico reaccione con los carbonatos, principalmente el carbonato de calcio, el CaCO3, y lo anule. Y este ácido oxálico le mejora el brillo a esas ceras, porque cuando forma esa emulsión la cera queda totalmente opaca. Entonces es una cera que no gusta y que uno pues pierde calidad de esa cera. Bien, más factores que afecten la cera. Por ejemplo, para intensificar el brillo, uno puede usar ácido cítrico, 2 gramos por kilo de cera. Lo que no puede usar, y que he visto en muchos casos a colegas usando, es ácido sulfúrico por kilo de cera. Derriten la cera y cogen una tapadita de ácido sulfúrico y se la echan, baten eso. El ácido sulfúrico decanta todas las impurezas que tiene la cera, pero le dañan el pH a la cera, y esa cera con este ácido sulfúrico pues pierde calidad. Entonces no usen ácido sulfúrico, usen un ácido menos potente, un poquito más orgánico, que es el ácido cítrico, donde pueden usar 2 gramos por kilo de cera y se le aumenta el brillo a la cera, mejora bastante esa cera, porque ese ácido cítrico también va a ayudar a decantar esas impurezas que tiene la cera y que le son propias. El blanqueamiento con agua oxigenada
que lo tenemos aquí, que es el H2O2, también funciona, solo que el agua oxigenada es costosa, toca tener, es un aparato que produzca agua oxigenada y ya eso es más para procesos más industriales. Una cosa importantísima, yo les decía, el sol. El sol es el mejor blanqueador. Entonces yo pongo mi cera en escamas. ¿Cómo lo hago? Yo derrito la cera, ya a 70 grados el agua, y la cera ya está derretida, y cojo una palangana. Una palangana es, no sé, un cucharón al cual le echo huequitos. Al lado de donde tengo derritiendo la cera, tengo un platón grande con agua fría, y yo con esa palangana que está llena de huequitos, con ese cucharón, saco la cera y rápido la pongo sobre el agua y la muevo alrededor del platón, entonces van cayendo como gotas de cera que caen al agua y se solidifican inmediatamente y van formando escamas. Esas escamas son las que yo pongo al sol. Esas escamas me permiten tener mayor área de contacto para que el sol le pegue a la cera y me la blanquee. Esa es una manera que tenemos para blanquear la cera. Sol y sereno, 2, 3 días de sol y sereno, esa cera sale blanquita, de muy buena calidad. Bien, la limpieza también la puedo hacer por una filtración. Yo generalmente utilizo camiseta, una camiseta vieja, la lava uno que esté limpia, sí, pues vieja pero limpia. Es un muy buen filtro esa tela de camiseta para filtrar la cera. Eso retiene todas las partículas. eh, eh, Sale la cera, pero blanquita. Ahorita les muestro un queso, de cera que estaba siendo filtrada con ese filtro de camiseta. También la podemos lograr una limpieza adicional dejándola enfriar. Digamos, uno la derrite, la filtra y que caiga sobre un balde que tenga agua. De tal manera que el agua va solidificando, la cera va cayendo y deja uno quieto ese balde por lo menos de un día para otro. Entonces, toda la cera va a flotar y todas las impurezas van a quedar debajo de esa cera, como en un queso. Y ahí uno las va a poder raspar y esa operación la repite porque ahí en ese raspado que uno hace todavía hay más cera. Entonces, es una manera de sacar esos bloques de cera lo más limpios posibles, pues ya para hacer las láminas de cera. Siempre que se empleen solventes, hay un problema de pérdida de aromas. Luego les decía, esa cantidad de ésteres se van a perder en los solventes y por eso tal vez es el método más malo para trabajar la cera, usar solventes. Acuérdense que la cera no es soluble ni en agua ni en alcohol, pero sí es solvente en solventes orgánicos, cloroformo y demás. Entonces hay procesos industriales donde la cera la han derretido o usan un solvente para filtrarla y luego recuperan el solvente. En todo ese proceso la cera pierde mucho aroma, pierde calidad. Bien. Y tenemos aquí este paso que es empacarla seca, o sea, no puede tener agua, en una bolsa de papel, este es el papel de panadería, es el mejor papel, porque él retiene agua, y guardarla de ahí en un recipiente plástico. Ojalá que tenga sello, que no permita que entren polillas ahí a esa cera. Y vean cómo se forma aquí esto que es la flor, todas estas impurezas en las ceras. Entonces, siempre que vamos a empacar la cera en papel y todo, hay que raspar estas impurezas. Y uno las raspa y vuelve y le repite la operación y va cada vez reteniendo más cera y va separando más la cera de las impurezas. Ese proceso hay que repetirlo 2 y a veces hasta 3 veces, pero es raspando esta área que está por debajo de este bloque de cera, se dejó derretido, se filtró y se dejó decantar lentamente de tal manera que toda la cera flotó y todas las impurezas quedaron aquí abajo que yo voy a poder por medio de raspado retirar y poder hacer funcionar la situación. Este es un panal en donde un bloque en donde eso que es uno
como de vago, se pone a jugar con la cera. Miren las formas tan bonitas en que uno va limpiando la cera. Y esto es una cera filtrada con filtro de camiseta. Miren cómo queda bonito. Ni siquiera había recibido sol y ya es un panal bien sacado y era de cuadros viejos. Y ahí lo tenemos. Bien, este autor, Bogdanov, en el 2009, él hace una serie de extracciones de panales de diferentes edades. O sea, panales con entre 0 y una generación de abejas criadas. El color de ese panal era amarillo. Entre 2 y 5 generaciones de abejas, ya ese panal ya no es tan amarillo, es café, y se va oscureciendo con 6 a 12 generaciones y ya se torna negro cuando son 13 a 15 generaciones. Él probó esas ceras, midió los volúmenes de los alvéolos en centímetros cúbicos, encontró que entre más viejo el panal, menos volumen. ¿Por qué? Porque es más gruesa la pared. Miren que la pared pasa de 0,22, 0,4, 0,73 hasta 1 milímetro. Muy gruesa. Esto lo hizo con abejas europeas. El diámetro del alvéolo, lógico, se va viendo reducido, ¿sí? Los pesos de las abejas que emergen de ahí también va siendo reducido. Esto ocurre en Europa. Lo que hemos visto nosotros aquí con abeja africanizada, da pesos al nacer entre 90 y 110 miligramos sin que haya diferencia estadística significativa. Pero miren la cera. Un panal nuevo, amarillo, tiene casi entre 86 y 100% de cera. Mientras que un panal negro, solo la mitad de cera, la otra mitad es otras cosas. Y son capullos, es propóleo, son otros elementos que están ahí contaminados. Pero ya son las 8:30. Yo creo que aquí vamos a dar una parada en nuestro tema y vamos a dar el cambio a Giovanni. Giovanni, muy buenas noches. Vámonos con nuestro tema de apicultura virtual en tiempo real, ¿cierto? Vamos a dejar de compartir la pantalla aquí, ¿cierto? Dejar de compartir y sigue allá, le doy el cambio, Giovanni. Vea que se nos pasó el tiempo y, y, y yo aquí hablando y hablando, y usted no me llamó la atención, Giovanni, ya son las 8:30, o sea, 1:30 hablando de cera, y eso pues, me lleva a creer que, digamos, con otro programa difícilmente completaremos todo lo que tenemos que decir de cera, más pensando en que tenemos que invitar a una especialista, como es la doctora Sandra Díaz, en cuanto a cómo es la fisiología de la secreción de la cera, ¿cierto? Entonces, Giovanni, somos todo oídos para usted. Sigamos entonces la charla y usted la va a concluir haciendo algunos ensayos con cera de abejas, ensayos que son fáciles de replicar para todos los apicultores que nos están escuchando. Desde acá un saludo, ¿cierto? Hay gente que usa, en lugar de ácido cítrico, limón. Es que el ácido cítrico se consigue y no es tan caro. Yo creo que el kilo o la libra de ácido cítrico no supera los 15,000 pesos. Entonces, el limón tiene muchas otras cosas contaminantes que pueden quedar ahí en la cera. Entonces, mejor usar ácido cítrico, no va a quedar nada contaminando la cera. Pero si no hay sino ácido cítrico, limón, pues es mucho mejor limón. Hay que filtrar bien ese limón para que esas partículas de limón no queden ahí, ¿cierto? Veo que hay bastantes preguntas haciéndonos a ver si el virus de larvas de paenobacillus pueden morirse con luz ultravioleta del sol. No sé, es una pregunta de tesis ahí para algunos muchachos que están estudiando veterinaria. Entonces, Giovanni, arranque, le doy el cambio. Bueno, entonces, lo primero era mostrar qué había pasado con los panales. Espérame un segundo, ya comparto la imagen.
Entonces, como habíamos visto, entonces la semana pasada que fuimos al apiario, no lo quiero poner grande, habíamos ido a instalar unos panales. Entonces, también habían varias preguntas de las personas que estaban ahí. No me la quiere compartir. No me la quiere dejar maximizar. Entonces, habíamos instalado los panales. Entonces, pues nosotros tenemos la costumbre, como tenemos hartos panales instalados en las colmenas, pues nosotros mostramos qué fecha se introduce el panal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la cera de media lámina. Ahí se ve cómo queda con el alambre. Tenemos el cuadro sin cera y tenemos el cuadro al que le pegamos toda la lámina de cera. Entonces, eso nosotros pues lo instalamos el 22 del 7. ¿Qué ha pasado en esta semana? Ah, bueno, y pues también se alimentó con aguamiel, más o menos se consumió 1,5 litros. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues en estos días el mismo día que se instalaron, empezó a llover. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, preciso estaba instalando los cuadros y empezó a llover. ¿Cómo pusimos los cuadros dentro de la colmena? Entonces pusimos la lámina de cera completa, si empezamos a contar de abajo hacia arriba, entonces en la posición 4, en la 5 teníamos un cuadro con cría abierta, en la posición 2, 4, 5, 6 tenemos el cuadro con media cera, y en la posición 8 tenemos el cuadro sin cera. Entonces, ¿qué ha pasado estos días? Lo que ustedes se dan cuenta aquí es desde el 24 de julio hasta el 27 de julio, entonces pues hemos tenido muchas precipitaciones. Entonces, ¿qué influencia eso? Pues que las abejas tienen que, toda la comida que estén almacenando o las reservas energéticas que ellas hayan almacenado, pues tienen que empezar a utilizarlas en calentar la colmena. Entonces, acuérdense que nosotros estamos aquí en Marengo. Marengo en estos días ha estado haciendo mucho frío. Entonces, fácilmente en la noche se baja 1 grado. Y en el día habíamos subido a 22, 23 grados. Pero dentro de la colmena, acuérdense que una colmena más o menos en la zona de cría debe estar alrededor de 36 grados. Y para construir los panales, pues tienen que estar más o menos a 39 grados centígrados para producir esa temperatura. Entonces, ¿qué han hecho en estos 8 días? Entonces, en estos 8 días, a la lámina que no tiene nada de cera, que solo es el cuadro alambrado, entonces aquí en estas puntas han empezado a formar parte de cera, aquí en esas puntitas sobre el cabezote. La que está media lámina, entonces des en cuenta que aquí ya la han empezado a estirar. Aquí puse los 3 cuadros pegados para la foto, ¿no? Para poder hacer la comparación. Dentro de la colmena están con cuadros de cría intercalada. Entonces des en cuenta que aquí la media lámina de cera, pues ya han empezado a construirle algo. Aquí en la parte superior ustedes se dan cuenta que esa es la cera nueva. Acuérdense que la cera virgen siempre va a ser de color mucho más claro. Entonces, cuando ustedes ven la secreción de las abejas, tan pronto llega un enjambre o tan pronto empiezan a construirla, pues uno ve que es de color claro. A medida que se vaya utilizando, pues a medida que vayan necesitando propolizar para inmunizar cada uno de los alvéolos, para que la reina ponga huevos o para almacenar el alimento, pues va a tener unos cambios. Y aquí ustedes ven que el cuadro o la lámina, que ya tenía toda la lámina de cera, pues ya está un poco más completo. Entonces, casualmente en esa colmena, lo que nosotros tenemos es también un cuadro plástico. Este cuadro plástico, este es de color blanco, este ya lleva 10 años dentro de las colmenas. Entonces, este cuadro plástico, pues lo que ustedes se dan cuenta es que no lo construyen totalmente. O sea, nuestras abejas africanizadas tienen algo con el plástico, no les gusta mucho. Y este es uno de los pocos cuadros que han construido. Nosotros aquí en Marengo intentamos introducir más o menos como unos 50, 60 cuadros. Y este es el cuadro que más ha perdurado. Entonces, y ha perdurado es porque por ambos lados lo construyen. Y claro, obviamente también le meten miel. Entonces, si ustedes se dan cuenta, también tiene miel, ya tiene miel operculada. Pues estas son las reservas de alimento de la colmena. Pero den en cuenta que a pesar de todo este alimento que tienen, no han construido todo el cuadro. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí por el lado de los lados que no han construido todo el panal. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Que nosotros tenemos una construcción de un cuadro. Este cuadro fue introducido el 14/4 del 15 y pues al sol de hoy pues este cuadro
todavía lo siguen utilizando las abejas. Este salió de cosecha de miel, entonces lo tenemos ahí, las abejas lo estaban limpiando. Y ese cuadro, pues ustedes se dan cuenta que le recorté un pedazo. Entonces el recorte de ese pedazo es para lo siguiente. Vamos a dejar de compartir. Entonces, aquí tenemos la balanza. Entonces nosotros en esta balanza, pues lo que queremos mirar, espero le quitamos el reflejo de la luz. Toca volver. Esa es la balanza, una gramera digital. Con esta balanza lo que nosotros hacemos es el pesaje de las reinas. Entonces más o menos es para mostrarles los pesos de cada uno de los panales que nosotros podemos tener. Entonces, pues esta es un pedazo, un trozo de lámina de cera. Entonces, si ustedes lo ven, es un poco más blanco. Entonces, tiene una mayor cantidad de parafina. Entonces, este es un pedacito de 4,5 por 4,5. Entonces, este pedacito pesa Aló, Giovanni, más o menos 1,8. ponga toda la pantalla. Entonces, este pedacito pesa más o menos 1,8. Ponga toda la pantalla. Listo. Entonces, ese pedazo de 4,5 por 4,5, entonces pesa 1,85.77. Entonces, como nuestras láminas de cera, o las láminas de cera que más o menos nosotros conseguimos en el mercado, tienen el mismo peso, entonces, pues la lámina de cera que nosotros utilizamos, pero lo volvemos a tarar. Más o menos en el mercado uno consigue las láminas de cera entre 60 y 65 gramos de peso. Entonces este pedazo pesa 1,8584. Entonces, a partir de eso, pues como ya veíamos en los cuadros, ¿qué es lo primero que ellas tienen que empezar a hacer? Pues darle el volumen a nuestro panal. Entonces, dándole el volumen a nuestro panal, entonces este cuadro, este panalito, es un panal reciente. Si ustedes se dan cuenta, todavía es blanco, lo han utilizado un par de veces. En alguno de ellos todavía tiene algo de pan de abejas, pero en términos generales es un panal joven. Entonces, este panal joven pesa 5,3369. Entonces, des en cuenta que de 1,6 ellas ya han tenido que acumular 4 gramos, más de 4 gramos, para construir el panal. Y pues el pedazo de panal del cuadro que habíamos traído para recortar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este cuadro ya está oscuro, ya tiene una mayor cantidad de propóleo. Entonces, es un panal que ya han usado. Entonces, aquí podemos ver la inclinación, podemos ver que ya tenía pan de abejas. Y este pesa 9,5418. Entonces, dense en cuenta toda la cantidad de trabajo que las abejas tienen que hacer para construir un panal. Entonces, ya ahí con esos cálculos, pues uno podría llegar más o menos a presumir de cuánto pesa, de cuánto podría llegar a pesar el panal. Entonces, más o menos el panal, un panal lleno de recién construido podría estar pesando entre 210 gramos, y un panal ya viejo, como el panal que habíamos recortado, pues podría estar en torno a los 375 gramos según estos cálculos. Obviamente, pues eso difiere del tamaño del cuadro. Toca mirar también el peso del cuadro, de la madera que tengan los panales. Pero en términos generales, pues esa sería la cantidad que ellas han acumulado ahí en el panal. Entonces, cuando uno tiene las láminas de cera, porque vamos a empezar a construir, pues entonces uno podría conseguir en el mercado esas láminas de cera. Entonces, esta lámina de cera, que ya se está desboronando, por eso es que sabemos que tiene una mayor parte de parafina, pues cuando uno intenta manipularla, pues ella se quiebra fácilmente. Entonces, cuando uno la dobla, se da cuenta que ya empezó a quebrarse, se rompe fácilmente. Entonces, cuando uno la va a manipular, pues es más complicado. Y si uno intenta calentarla, pues para moldearla, pues se calienta más fácil. Ya habíamos visto que se derrite más fácil, pero es muy seca.
Entonces, y des en cuenta que no se deja tampoco, a pesar de que uno la empieza a calentar con la mano, no se deja formar la cinta. Bueno, y ahí se sigue desboronando. Cuando uno coge una lámina de cera que tenga un mayor porcentaje de cera, pues des en cuenta que se permite doblarse un poquito mejor. Y que cuando uno la estira, pues no se quiebra tanto. Lo que pasa es que esta ya es viejita. Pero en términos generales, des en cuenta la diferencia de una lámina de cera de abeja, que uno puede manipular, puede doblar y puede volver a seguirla haciendo. Cuando uno intenta pues darle la temperatura, entonces uno siente la untuosidad, que estos son los parámetros que buscan en el laboratorio. Entonces, des en cuenta que esa untuosidad es la que le permite que uno lo pueda utilizar en cremas o en algunos de los productos base para utilización pues en el ser humano principalmente. Entonces, des en cuenta la importancia de una cera, una muy buena cera. Ahí ya calentó un poquito más. Des en cuenta cómo permite trabajarse. Entonces, esta untuosidad es la que le permite a los productos pues, cosméticos poderse aplicar en el cuerpo humano y que tengan una mayor durabilidad, ya sean cremas o cremas para los labios. ¿Listo? ¿Listo? Aló, Giovanni. Aló, Giovanni. Bueno, entonces ahí Giovanni está haciendo una prueba que se llama la prueba de cinta. Cuando yo les relataba, entonces ahí Giovanni está haciendo una prueba que se llama la prueba de cinta. Cuando yo les relataba que don Oscar Díaz Granados cogía ese queso de cera, llegaba y lo levantaba y caía en ese piso y ¡pah! Se rompía. Él cogía un pedazo de esos y de dentro del queso ese de cera que se rompía, raspaba así y hacía esto con la uña, con la mano, y hacía cinta. Y era que la cera quedaba distribuida en los dedos, rápidamente hace cinta. Una cera que tenga parafina, cuando uno le hace eso, se desmorona. No hace cinta, es difícil para que haga cinta. Entonces, esa es una prueba organoléptica que normalmente nosotros hacemos. Ahí veo que ya Giovanni volvió, ¿no ha vuelto? ¿Qué tal está la señal, Giovanni? Ya listo, ahí está bien. Bueno. Y Giovanni también va a sugerir unas pruebas organolépticas antes de continuar con estas de flotabilidad. Giovanni, me gustaría que completara más bien el tema de lo que es la percepción bucal, de lo que es cera sin parafina y cera con parafina. Cómo esa sensación en la boca, en los dientes, no solamente hay que buscar la sensación en el tacto, que es un sentido bien importante, en el olfato, sino también en el gusto. O sea, cuando se prueba la cera, cuando usted va a comprar una lámina de cera, pégale un pellizquito y pruébela en la boca y usted va a percibir enseguida que esa cera es cera de abejas, está fermentada, tiene parafina, tiene sebo, porque el gusto es un laboratorio de química que tenemos nosotros para nuestro servicio. Toca es aprender a usarlo. Entonces hoy Giovanni en apicultura virtual en tiempo real nos va a mostrar, como todavía no hay un televisor o un sistema de internet, permita pedir todo lo que él está sintiendo en el gusto, en el aroma, en el color, más o menos, pues toca hacer un acto de fe y el que no le crea, pues tendrá que comprobarlo por sí mismo ya en la casa, mañana o cualquier día, esas pruebas que él va a decir que son pruebas organolépticas, o sea, sentidas por los órganos de los sentidos que están para eso, para alertarnos que nos están falseando
que nos están dando algo que no es. Entonces, estoy masticando la cera de abejas. La cera queda como chicle. Claro, porque tiene untuosidad, Giovanni. Pero tengo que explicarle a ellos. Bueno, ¿se le pega a los dientes? No tanto. No tanto, ¿cierto? Bueno, ya dejamos la boronita. Y ahora con el pedazo de... Que no hizo cinta. Vean cómo el tacto ya detectó algo normal. Cuéntenos su percepción desagradable de esa cera. ¿Cuánto es que tiene de parafina? ¿50-50? No, esta es una cera comercial. Ah, ya. Pero si se pega a los dientes. Se pega, ¿cierto? La parafina. Y fuera de eso, forma como una... No, de su descripción. ¿Cómo? Se desata. Se desata, no queda compacta, sino se queda como una arena allá en la boca, ¿cierto? Desagradable. Sí, no, se empieza... No queda como la otra, que es como un chicle. Entonces, vean cómo nosotros cuando manipulamos cera, y si cogemos cera de un panal, pues de un enjambre, sabemos que es cera pura o de opérculos, la probamos, y empezamos a hacer todas estas pruebas, la olemos, la degustamos. Eso es muy importante, señores apicultores, aprender a degustar lo que produce la colmena, a oler la cera, también, oler la miel, probarla, tocar la miel. Es que las pruebas de miel, todo eso lo vamos a hacer como con los sentidos. Uno puede descubrir con los sentidos si una miel es miel de abejas o es una falsa miel. El color, el aroma, el sabor, el tacto, todas esas pruebas en la cera, tenemos que usar los mismos sentidos, ¿cierto, Giovanni? Y por eso es que también cuando uno vende los trozos de panal, a la gente le gusta o es más agradable comerse la miel en el panal, en el empaque principal, en el empaque original de la miel. Entonces, esos sabores que también tienen, pues aparte de la miel, esa sensación que genera la cera de abejas en la boca, pues da una sensación como de satisfacción. Acuérdense que nosotros estamos vendiendo son productos y lo que ahora nosotros vendemos son sensaciones. Entonces, pues obviamente si nosotros tenemos un panal de pura parafina, pues obviamente no va a ser tan agradable cuando uno está masticando y consumiendo la cera. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá Entonces, esta es una... Cuéntanos qué prueba va a hacer, Giovanni. Listo. Vamos a mirar entonces cómo flota cómo flota la cera de abejas. Entonces, previamente, pues nosotros... Giovanni, ¿usted puede retirar de su pantalla el título ahí de Giovanni para que haya mejor vista del fondo del... Sí, ay, ahora me puso fue a mí. No, toca mirar esa probeta. Esa probeta la vamos a llenar con diferentes soluciones y vamos a mirar qué tanto flotan unas bolitas que son hechas de cera de abejas con 25% de parafina, 75% de cera, 50-50 cera y parafina, 25 de cera y 75 de parafina. Y vamos a hacer unas pruebas de flotabilidad que son unas maneras rápidas de detectar qué tan contaminada está con parafina nuestra cera. Hágale, Giovanni. Entonces, previamente nosotros... Bueno, ponga toda la pantalla para usted. Listo. Entonces, pues nosotros no se nota muy bien, pero aquí la primera es solo de cera, son bolitas más o menos que tienen 1.4 gramos. Entonces, la primera es cera de abejas, la segunda es 75 de cera de abejas y 25% parafina. Esta es 50-50 de parafina. Y la última es de 25% de cera y 75% de parafina. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlas a flotar en diferentes soluciones.
Entonces, bueno, realmente solo va a ser, por hoy, va a ser agua con alcohol. Entonces aquí tenemos alcohol al 96%. Entonces miramos acá. Aquí tenemos 60 centímetros cúbicos de alcohol. Y entonces vamos a ponerlos a flotar. Entonces tenemos la cera de abeja, porque está muy alto. La cera, entonces es la bolita negra. La de 75% de cera es roja. La 50-50 es azul. Y la que es 25% de cera es naranja. Listo. Entonces vamos a empezar con la naranja. Entonces se hunde la azul, también se hunde totalmente. La roja también se hundió. Y la negra también se hundió. Vamos a mezclar un poquito. Bueno, ahí se están desatando los colores del marcador, por lo que es solo en alcohol. Y vamos a empezar a agregarle agua. Des en cuenta que la bola de cera sigue al fondo. Lo vamos a mezclar. Entonces des en cuenta cómo tiene diferente flotabilidad. Recibieron todo. Pero la cera de abeja sigue aquí en el fondo. Vamos a probar con las otras bolitas. Vamos a repetirlo otra vez. ¿Listo? Entonces vamos a poner nuevamente las bolitas. Entonces vamos a poner solo cera de abejas. Porque ya empezó. Ya empezaron a flotar todas. Sino ya la mezcla se afectó. Porque ya nos quedó solo agua. Y entonces con solo agua, pues va a quedar flotando todas las bolitas que nosotros metamos. Entonces lo importante es mirar las diferentes densidades. Entonces ustedes ya se dieron cuenta que cuando la que es cera pura de abejas, por lo general siempre va a flotar. Lo que pasa es que ahora ya quedó con una columna con mayor cantidad de agua. Entonces al empezar con alcohol más o menos al 76%, entonces ya se dieron cuenta al principio, pues entonces la cera va a quedar abajo, la que tenía el 75% también queda abajo, y pues a medida que lo voy aplicando el agua, pues empiezan a flotar las diferentes. Entonces, ¿qué va a flotar? Va a flotar, como ya quedó solo agua, pues van a flotar todas, pero cuando al principio teníamos el alcohol, pues la cera de abejas es la que va a quedar al fondo. Perfecto. Listo. Entonces, creo que ya hemos tocado varias de las preguntas que estaban haciendo.
vamos a mirar, creo que habían unas preguntas acá al principio. Sí, ahí la gente pregunta, por ejemplo, ¿por qué seguimos vendiendo miel en panal? Es porque los productores, los consumidores piden esa miel en panal. Ellos saben que una persona que sufra de colon irritable, es muy diferente comerse la miel a que se coma la miel con panal y todo. Entonces uno le vende miel en panal, consume se come esa miel, se traga la cera, que hay que pasársela casi que irla mascando y se va yendo, la va pasando. Mejora muchísimo esa condición de colon irritable, el consumo de miel en panal con todo y panal. Entonces, vean cómo a veces no es solamente el negocio. Para nosotros es muy mal negocio vender un panal de miel con cera. ¿Por qué? Porque gastan mucha miel para producir esa cera y yo la estoy vendiendo. Y la persona se la está comiendo y ya esa cera se pierde. Pero a veces no es solamente el negocio, hay que mirar, bueno, ¿qué de bueno ese consumo de miel en panal le hace a esa persona que sufre de colon irritable? Entonces hay varios médicos apiterapeutas que le sugieren o que les formulan, oiga, tiene que comer, por decir algo, 50 gramos de miel en panal todos los días y comerse la cera. Entonces, son clientes o son personas que están permanentemente pidiéndonos miel en panal y seguiremos produciéndole, porque el negocio es bueno si todos quedamos contentos. Yo quedo muy contento, así no se le gane lo que realmente vale una miel en panal, porque el consumo de miel para construir la cera, pues hace que no sea rentable. Tendría uno que vender pedazos de panal, póngale de 500 gramos por ahí a 80, a 100.000 pesos, pues para que compense el costo que tiene para uno producir. Pero normalmente uno vende una miel en panal, trozos de 500 gramos en 25.000 pesos. ¿Sí? Entonces no es mucho lo que se le haga. Entonces, Freddy está preguntando de que la práctica de utilizar media cera estampada en los cuadros la recomiendan. No, porque usted media lámina son 25 o 30 gramos. Entonces la abeja va a tener que ponerle a esa lámina 90 gramos de cera que ella produce. Entonces, economiza uno en la lámina, pero la abeja se va a ver forzada gastando más miel. Cuando uno hace ese cruce de cuentas, se da cuenta que no es ningún negocio. Fuera de eso, el cuadro no queda tan resistente. Entonces, si la cera es de buena calidad, no dudemos, pongamos cera. No lo dudemos, hay que poner cera y completa, no media cera ni cosas así. Si la cera es de mala calidad, es mejor no poner nada. Entonces, dense cuenta que yo estoy diciendo, no hay que poner cera, no, hay que poner lámina de cera, pero desde que sea cera, lámina con cera de abejas. Cuando la lámina no tiene cera de abejas, pues es mejor no poner nada. Sería nuestro mensaje. Bueno, a todos, entonces Giovanni, muchas gracias. Le agradezco porque estar allá en ese laboratorio a esta hora es bien difícil, no todo el mundo lo puede hacer. Le agradezco en nombre de todos, del equipo de Dr. B, que esté ahí, que nos haya podido permitir estar haciendo apicultura virtual en tiempo real, con estas pruebas, que son pruebas rápidas, pruebas organolépticas, de flotabilidad. Ustedes pueden usar solventes, preparar las bolitas con cera, con tanto de parafina, y usar, por ejemplo, de solvente aceite de cocina y observar alcohol puro al 96, agregarle tanta agua, observar, y todo eso le va dando a usted posibilidades de determinar si la cera que tiene es pura o tiene parafina. Entonces, Giovanni, como siempre, usted inicia el programa, hace la presentación, pues yo le pido para que haga la despedida, ¿sí? ¿Qué porcentaje es para las uñas de cera? No sabría decirle. Don Fernando, no sabría contestarle esa pregunta.
En las láminas máximo el 5% de parafina. En la próxima clase, que es dentro de 8 días, vamos a hacer una simulación en donde yo como productor de cera le pongo 5% de parafina y vamos a mirar qué pasa, ¿cierto? Porque la parafina queda y eso es increíble la cantidad de parafina que uno va a ver después de unas 3 o 4 generaciones de cera que uno logre vender y es terrible. Entonces, normalmente nosotros en la elaboración de láminas no colocamos parafina porque sabemos que en los quesos de panales viejos, ahí ya viene la parafina incluida. Entonces, Giovanni, es todo suyo el micrófono. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Espero que cada vez que vayamos tratando más temas, pues empecemos a ahondar, nos empezamos a dar cuenta de las características que tiene esa cera y cómo las abejas lo empiezan a utilizar dentro de nuestra colmena. Entonces, muchas gracias por la atención. Esperamos que tengan un buen resto de semana y estaremos entonces publicando en las redes el resto de cosas. Creo que la mayoría de las preguntas, pues a medida de la charla las fuimos contestando. Entonces, había unas preguntas del principio que se contestaron al final de la charla. Y obviamente, pues en la siguiente sesión, pues ya estaremos mirando otro tipo de pruebas organolépticas, sobre todo la parte físico-química para detectar esas alteraciones en cera, que también es muy normal que a uno le vendan esa cera y que no la quieren construir y sobre todo cuando uno compra bastante cantidad de láminas de cera, pues tiene que garantizar que cuando las ponga dentro de la colmena, pues ellas van a construir. Entonces, parte de esas pruebas físico-químicas lo vamos a ver y como el doc lo decía ahora al final, pues también hacer una evaluación de qué tan rentable es para nosotros meter o menor cantidad de cera o comprar una lámina de cera que no tenga tanto porcentaje de cera como nosotros estamos pensando. Entonces, muchas gracias a todos. Espero que tengan una buena semana. Gracias, Doc. Hasta luego a todos. Muchas gracias.